consulta a estos pacientes y deben saber identificar. Esta patología está presente tanto en países desarrollados como en países en vías en desarrollo o países inclusive del tercer mundo. Me dejo entender, por eso tenían que venir estudiando y van a desarrollar el tema. ¿Cuál es la definición de displasia del desarrollo de la cadera? Cualquiera. ¿Qué es displasia del desarrollo de la cadera? Este tema, por si acaso, no solo se lo ve en traumatología, también se lo ve en medicina social, se lo ve en pediatría. Entonces, algo de gineco también algunas veces hablan. Una luxación, una subluxación. Luxación también, antes conocida como luxación de cadera, luxación congénita de cadera. Antes se llamaba así. Se llamaba luxación congénita de cadera, luxación de cadera, subluxación de cadera, bla, bla, bla. ¿Ok? Ahora se utiliza el término para referirse a eso como displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, ubicados en tiempo, espacio y esfera, ¿qué es definición? ¿Qué es luxación de cadera congénita o qué es displasia del desarrollo de la cadera? ¿Qué es el término correcto para referirse a este problema? ¿Qué es? Básicamente es una alteración en el desarrollo y la relación anatómica de la articulación coxo-femoral. ¿Ok? Esta puede ser secundaria a alteraciones intrínsecas o extrínsecas y que van a condicionarte que ese desarrollo de la cadera o del conglomerado, más que de la cadera en sí, del acetábulo y de la cadera, lo que es en sí, sea anormal, tanto del fémur y del acetábulo. ¿Ok? Ahora, dentro de la epidemiología es una patología con una incidencia variable. Esto va a depender de qué? Del tipo de nación en la que se encuentra. Las naciones desarrolladas tienen una frecuencia o un índice bajo en relación a las de vías de desarrollo, de 3 a 4 casos por mil y de 4 a 14 casos por mil recién nacidos. ¿Ok? Y es más frecuente en el sexo femenino y también es más frecuente en la cadera izquierda. ¿Por qué? Esto tiene que ver con ginecología. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición normal que adopta el feto para nacer? ¿Yo? No están llevando gineco. Bueno. Qué bien, ok. Es la posición cefálica en relación. Y este está como si estuviera recostado de lado, pero su lado izquierdo. Y esta cadera, por ende, va a estar aducida. Y eso va a favorecer a que se pueda desarrollar. Dentro de sus causas, tenemos predisponentes y desencadenantes. Dentro de las predisponentes es lo que se saca de la anamnesis. ¿Ok? Por ejemplo, genéticas. Si ha habido antecedente en esa familia de que la mamá, la abuela, algún hermano haya tenido este problema, eso aumenta la probabilidad de 3 a 4 veces de que ese niño o ese recién nacido pueda tener esta patología. El sexo, hasta en 4 veces. ¿En quién es más frecuente? Mujeres. La laxitud ligamentaria familiar, si hay antecedentes de esa patología. La raza, la edad estacional de este producto al nacer y el tabaquismo materno también tiene su
importancia. ¿Ok? Dentro de los desencadenantes, la primiparidad. ¿Qué quiere decir eso? El primer hijo. Ahora, si es el primer hijo y es mujer, es más frecuente todavía, porque tiene una causa predisponente y una desencadenante. ¿Ok? Luego, la presentación podal. Entonces ya verán que es eso en ginecología. La macrosomía, si el producto es muy grande. ¿Por qué? Porque ese espacio en el que está es pequeño y está muy Apreto. o por no hacer contorsiones ahí. El embarazo múltiple, lo mismo, por el espacio. Oligramios, lo mismo, porque el líquido es menos que lo que debería de ser normalmente. Y esto ya es, digamos, al momento de nacer por una maniobra o algo que haga el ginecobstetra, pero ya son menos frecuentes. Y una cosa que se ha visto más en la zona andina es la envoltura de este neonato, o que le llaman chumpidos, envolverlos ahí como si fueran momias. ¿Ok? Entonces, clínicamente, ¿qué tienen estos niños? De un inicio, nada. ¿Ok? Luego, tardíamente, van a presentar o pueden presentar asimetría en los pliegues glúteos, dismetría en las extremidades inferiores, y su deambulación es como de los patos. Han debido ver alguna vez caminar los patos, los gansos, ¿no? Tiene una característica con su cojera y todo. Y también se debe sospechar que deambulan de puntillas al iniciar su marcha. Probablemente ni le hicieron sus controles que deberían de hacer. Actualmente hay un programa nuevo a nivel, bueno, en Bolivia me imagino que ya lo saben, si han llevado medicina social, todos eso saben que hay un programa que es obligatorio sacarles radiografía a los 3 meses de nacido, digo, a todos los niños en Bolivia, para hacer una detección temprana de displasia del desarrollo de la cadera. Ya me van a entender por qué les digo entre comillas. Luego, al examen físico, ¿qué tenemos? Estos pacientes tienen una limitación en la reducción de sus extremidades inferiores, en flexión, en caderas flexionadas, ¿ok? Maniobra de Barlow y Ortolani. Positivos, Galeazzi y asimetría en los pies. ¿Qué es la maniobra de Barlow? Es intentar cruzar, y Ortolani es reducir esa cadera. Galeazzi es la simetría que hay entre las dos extremidades. Y de los pliegues glúteos se refiere a los de aquí, no a los que incluyen el músculo, que algunos pediatras lo toman en cuenta como si fueran los músculos, pero esto no es específico. Estos niños pueden tener asimetría y sus caderas están bien, pueden no tener asimetría, una simetría perfecta de sus pliegues y tener displasia. O sea, no es, el que no haya no quiere decir que no tenga. Ahora, actualmente el mejor estudio de gabinete que se utiliza es la ecografía. Esta ecografía, les decía, cuando hablábamos de estudios complementarios, ¿se acuerdan? Esta ecografía se la puede utilizar ¿en qué tiempo? ¿O a qué tiempo de nacido el bebé? A partir de los... ¿qué? No. 2 meses. No. A partir de los 21 días ya puedes hacer ecografía. O 3 semanas. Ya puedes hacer ecografía y con esa ecografía ya puedes diagnosticar displasia del desarrollo de la cadera. O si quieren, al mes. ¿Okay? Ahora, esta técnica ecográfica, la técnica en sí consiste en hacer, hay de 2 tipos. Una es estática y otra es dinámica. ¿Ok? El paciente tiene que estar en decúbito lateral con asistencia.
La estática consiste en realizarlo sin movimientos. Y la dinámica consiste en realizar las maniobras justamente de Barlow y ortolano. ¿Ok? Y actualmente se sabe que esas dos maniobras que se utilizaban para diagnosticar displasia del desarrollo de la cadera solo te sirven las primeras 2 semanas máximo hasta el mes. Después puedes tener Barlow ortolani negativo y sí tener una displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, ¿qué mide la ecografía? La ecografía, como se ven las partes blandas y se ve el cartílago, porque en un principio toda esta estructura es cartílago, los huesos, entonces se puede medir. Se mide los ángulos y ahí tienen el valor de referencia mayor a 60 grados, el ángulo alfa, y el ángulo beta tiene que ser menor a ¿cuánto? Si es 180 menor a de 90 menor 140, es de 55 máximo tiene que estar. Ahora, en Bolivia seguimos con esto y en los países en vías de desarrollo, ¿correcto? Seguimos con la radiografía. Y ahora, deben ustedes saber qué líneas se trazan. Y eso tendrían que haber repasado. Primero, antes de trazar cualquier radiografía, esta por si acaso es una proyección AP de pelvis panorámica. Así se pone la indicación en niños. Tienen que ver si esas alas ilíacas son simétricas. Tienen que ver, y unos le llaman el antifaz. Es como el antifaz del carnaval, que se ha inventado en Venecia y se ha reproducido por el mundo, ¿no ven? Y el más famoso es el carioca, ¿cierto o mentira? No sé. Se hacen alas menos. Entonces se tiene que ver como dos ojitos simétricos los agujeros obturadores, ¿ok? Y las salidas. Esa es la forma idónea de que se tome una radiografía para empezar a realizar las mediciones radiográficas. Entonces el carnaval en Brasil, en Río, ¿eh? No, ahí todo es Brasil. Pero el más famoso, pues. Río. Rio, São Paulo, Salvador, Recife. Carnavales. Em São Paulo eles acontecem como que tem em Santa Cruz do Monte, com desfiles. E, por exemplo, em Salvador, é outra cultura. Es como aquí, ¿no ve? En Santa Cruz, Cochabamba, Oruro. Sí. El más famoso de Oruro. Entonces de Brasil el más famoso es de Río. De Río. Ellos también utilizan antifaces, por eso les decía, ¿para qué? Recuerden, no es con otro objetivo. ¿Ok? Ahora, las máscaras. ¿Qué líneas se trazan en las radiografías? Hígado. ¿Quién tiene marcador? Este marcador no sirve. Ven, ¿cuál trazas primero? ¿Y de dónde a dónde se traza? No le pongo una raya de aquí a aquí. ¿Cuáles son los puntos de referencia? De una esquina ilíaca. De una espina ilíaca a la Antero superior. ¿Mm? Espinas ilíacas, antero superior. No, no sé. Más fácil, ¿por dónde va la línea? Ven, mostrame. Y yo te digo qué es en referencia anatómica. Claro. Vamos, ven. Era lá em cima, e acho que daqui. Se divide em 4 quadrantes, Doc. Se divide en 4 cuadrantes. Muy bien, ¿vale? ¿Cómo se E divide? assim divide uma linha de aqui, aqui e uma meio. Otro, ¿qué tiene otra idea? Ele falou que divide 4 quadrantes, dá uma Ok, dica. cada una tienes idea, solo pero del lado horizontal. ¿Ok? Não me recordo. A vertical. Se llama línea de Hilgen-Reiner. Y es o H de horizontal si quieren, para que les sea fácil.
Si se acuerdan como H de horizontal, lo que diga después del H ya ese tiene que ser, porque no les voy a poner Gil Ramírez ni nada de eso. Ok, ¿cuáles los puntos de referencia? El cartílago triradiado. Va de cartílago triradiado a cartílago triradiado. ¿Qué es el cartílago triradiado? El cartílago triradiado es donde se unen los tres huesos que te van a formar el hueso coxal: el ilion, isquion y pubis. Ese punto se llama cartílago triradiado y unes los dos, derecho e izquierdo, y formas la línea de Hilgenreich, ¿ok? O línea H. La otra es la línea de Perkin y se traza perpendicular a la línea H. ¿Qué quiere decir perpendicular? Eso es geometría, matemática, no sé. Perpendicular quiere decir que las dos líneas tienen una relación de 90 grados. Y unes el punto o el borde más externo del acetábulo. Entonces, trazas dos líneas. Lo que divides en cuadrantes no es la proyección, es la articulación coxofemoral. ¿Ok? Y a vos se te va a grabar. Porque cuando uno se equivoca y aprende de esta forma, no se olvida. Por eso tenía que estudiar. ¿Ok? Ahora, ¿qué línea más hay? ¿O qué más se traza? El ángulo. La línea acetabular, que une la línea triradiada y el vértice o la línea más distal del acetábulo, o el contacto con la línea de Perkin. ¿Ok? ¿Qué más? Con esto ya tienes bastante para interpretar esa radiografía. Fuera de eso, ¿qué más tienes? El arco de Shenton, la continuidad del arco de Shenton. Y si ustedes quieren, la ceja de la mascarita se debe continuar con la cortical medial o cortical interna del cuello del fémur. ¿Ok? Luego está el arco de Calvert también, y hay un índice en que te mide la distancia que hay entre isquion y el cuello o la cabeza acetabular. ¿Ok? Luego, ¿para qué te sirve esto? Para buscar la triada de Buti. ¿Qué es la triada de Buti? Es hipoplasia del núcleo de osificación. ¿Qué quiere decir? Los núcleos de osificación de la cadera no son iguales, no se están desarrollando para su tiempo. Me debo entender, ¿no? Oblicuidad del techo del acetábulo. Esa línea que hemos trazado, hay que ver cuánto de angulación tiene. Para los 3 meses de vida, debe de ser de 28 grados o menos. 3 meses. Para los 3 meses de vida, porque ¿cuándo se le saca esta radiografía? A los 3 meses obligatorio, ¿ven? Para esa edad debes tener 28 grados como límite superior. Hay libros, inclusive, que te dicen 30, pero más antiguos son los libros, ¿no ven? Y eso, según va desarrollando el niño creciendo, va a ir disminuyendo. ¿Me dejo entender? Y diástasis del extremo proximal del fémur a lateral y superior, inclusive puede. Si se va a lateral, ya estás hablando de una subluxación. Si se va a lateral y superior, eso ya es una luxación de la cadera. ¿Ok? Luego, ahora,
tratamiento es ortopédico, con el arnés de pavo. Hay diferentes tipos de arneses, pero este se ha visto en estudios que es el mejor. ¿Ok? Luego tienes las dos quirúrgicos. Si no cede, no mejora hasta el año que este niño, se le tendrá que hacer intervenciones quirúrgicas. Se inicia con tenotomías. ¿Tenotomías de qué? De los aductores. ¿Cuántos aductores tenemos? Qué grave están en la anatomía. Le haces tenotomía de los aductores en la línea inguinal o en la ingle y colocas un aparato de yeso. Este aparato de yeso se puede o se debe actualmente colocar bajo guía de intensificador de imagen, donde se pueda ver que esa cadera está reducida. Y si puedes hacer una artrografía más, mucho mejor para ese paciente. ¿Ok? Actualmente se maneja así. Y la otra opción que tienes, si ni aún con eso mejora, son las osteotomías. Estas osteotomías se las puede realizar en el fémur para paralización o en la techo del acetábulo. Y dependiendo de la técnica reciben diferentes nombres. Hay Pemberton, hay la triple osteotomía, que son las más con las que más se dependerá de cómo está ese techo acetabular al diagnosticar. Ahora, si ustedes no fueran, o como hemos quedado, algunos lo tenían claro como luxación congénita de cadera, que les he dicho que es lo mismo que displasia del desarrollo de la cadera, ¿correcto? Y esto se presenta en todos los pacientes, sean del mundo o del primer mundo, del tercer, segundo mundo, de donde sea. ¿Cómo le explican ustedes a su paciente qué es displasia del desarrollo de la cadera? Para que les entienda lo importante que es que haga el tratamiento para no llegar a esto. Si uno no diagnostica a tiempo y no se inicia el tratamiento, se llega a esto. Y esto es más agresivo. Por eso es la importancia de este tema. Estén donde estén, si van a ser pediatras, tienen que saber reconocer para referir al traumatólogo o al traumatólogo, ahora ortopedista infantil, que es una subespecialidad dentro de la especialidad, que solo ve niños, ¿okay? O todos lo que tenga que ver la patología infantil. Dependerá de lo que tengas en tu servicio. Si eres un médico general, igual tienes que saber, porque esto es con pesquisa, para referir a tiempo. Porque después, ¿cuál es la consecuencia al final de todo esto? Pacientes que puedan tener luxación, alteraciones en la marcha y artrosis. ¿Se acuerdan que una de las causas de artrosis decía patologías congénitas o de origen congénito? Esta es una de ellas que ocasiona artrosis. Y nadie me ha respondido. ¿Cómo le explican a su paciente? A ver. La cadera no está en su posición, en su lugar, y que si no es tratada a tiempo, pues va a tener una anormalidad a los pies para que ella entienda, por ejemplo, o sea, es manera de caminar, ¿no? Hasta se lo puedo caminar. Para que entienda. Gráficamente te van a entender más que eso. Gráficamente. ¿Cómo le explicas? Así como si fuera con chubis. Hay pacientes en que ocasiones tú agarras una receta Ya. y le pones medicamento, qué sé yo, ciprofloxacina y otro, un analgésico cualquiera. ¿Ah? Ibuprofeno, listo. Ciprofloxacina tomar cada 12 horas, el vía oral 9.500. Y el ibuprofeno de 400 o de 800, dependerá de la edad del paciente. Igual, se puede tomar, digamos que es un niño, 400 si hace pasar. 1 al día, se lo dibujarás ahí. Ibuprofeno, 1 en la mañana, tal.
y aquí la cita solita. Entonces, estos dos en la mañana y este solito en la tarde. Algo así. ¿Cómo les explicas? Yo personalmente agarro, porque tienes pacientes así como de un buen nivel educativo que te puedan entender con claridad lo que le has dicho, a pacientes o familiares, bueno, ni siquiera el paciente, la mamá o el papá es educado, ¿verdad? Que tengan un nivel de educación bajo o de primaria y no te van a entender al decirles así. Lo más fácil, la manera más fácil de explicarles es como si fuera un techo, porque todos tienen una casa, la mayoría, y tienen una idea de cómo es eso, ¿ok? Entonces, si tú agarras y le comparas con los puntales que agarras el techo, si solo es uno, te explicas que eso tiene que ir bajando. Para que la mamá entienda qué no está bien, primero tiene que saber qué está bien. Primero tiene que saber qué es lo que normalmente debería de pasar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente debería de pasar con esa cadera? Debería de... ¿Yo? ¿Para qué? ¿Qué es desarrollo normal en la cadera? Está bien encajada ahí. Nada que ver, caminar. Esta guagua tiene 3 meses. No, pero no, de las secuelas. No estamos hablando de las secuelas, estamos hablando de cómo le explicas qué es lo que tiene. Tiene que ver con el desarrollo, ¿qué es normal? ¿Cómo le explicas qué es normal? Quando eu dibujar aí na Se lo dibujas, le muestras. ¿Cómo le explicas? Ahí está dibujado. ¿Cómo le explicas? Compramos el primer armário, estaria afuera del ângulo, esse ângulo de las linhas. Então vocês poderiam dibujar aí e mostrar para a mamá que deveria estar dentro desse ângulo, essas linhas. Las líneas se las traza donde están. El detalle es esto, que es el ángulo, la línea aceptabilidad, el ángulo que te va a dar con la línea H. Uno es eso. No te olvides la triada de Putin, ¿ve? Te habla de eso. Y lo otro que te habla es de la posición de esa cabecita y cómo está esa cabecita. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal, les decía, a los 3 meses es 28 grados, luego va disminuyendo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo le haces entender eso a la mamá? Esto, señora, tiene que ir, según su niño va creciendo, tiene que ir bajando. ¿Para qué va a bajar? Para que cuando se forme la cabeza de su fémur, porque ellos te van a entender, esa bolita de ahí arriba, le cubra, porque si no baja, no cubre. Y si no cubre, esto se sale. ¿Entendieron todos o no? A eso me refiero, a que ustedes se hagan entender, porque eso depende del nivel sociocultural. Ya después de la hipoplasia, no te va a entender que es hipoplasia y todo, pero tú ya tienes los criterios. Con que le expliques que esto tiene que bajar para que cubra esa cadenita y esté cuidada y protegida y no se salga, ahí sí te va a entender. Porque algunos papás, porque no entienden y no quieren ver sufrir a su niño hasta que se adapte al arnés, no van a cumplir el tratamiento. Inclusive personas, mamás universitarias y con profesión, no cumplen el tratamiento. Por eso prefiero yo explicarles como les he explicado. ¿Para qué? No me interesa el nivel sociocultural que tengan, me interesa que entiendan la importancia de por qué ese niño necesita ese tratamiento. Porque hay mamás, inclusive mamás doctoras, médicas, que tienen su guagua con displasia y no utilizan el arnés porque tal vez será pues que no se ve estéticamente bien, o se habrán olvidado,
Y el pretexto principal es solo por hoy le he sacado. O porque se estaba irritando. Si ya se acostumbró la niña, solo por hoy. Y una vez iniciado el tratamiento con el arnés, es continuo. ¿Ok? Y se hacen controles periódicos. Si ese paciente inicia hoy con el arnés, aguanta 2, 3, 4 días, la mamá ya no tolera y el papá también se desespera porque ¿quién duerme con llantos? A ver, le sacan y le dejan dormir, le vuelven a colocar o le dejan así 2 días, le vuelven a colocar, otra vez lo mismo, le vuelven a sacar y pasó 1 o 2 semanas sumando, ¿no? Es como que no hubieran hecho el tratamiento. Y eso es evidente al tiempo de su control, porque esas caderas no han bajado ni un grado, o peor, están más verticales. Esa línea hace tabular. ¿Ok? Por eso es la importancia de hacerse entender. Ahora, si la mamá al final terca, siempre no entiende, pues hay que asustarla, porque a veces el papá y la mamá, mientras más bajo es el nivel social, más tercos son, y peor con eso de la tradición de envolverlos. ¿Ok? Ahora, los asusto. ¿Quieres que a tu hijo aquí le hagan una herida, lo corten y lo enhiesen ahí como muñeco? Y ahí a veces se asustan. Y en relación a envolverles, ¿por qué creen que no es adecuado envolver? Eso también es simple física. ¿Ok? Si los pies están rectos, donde tenemos una fotografía de eso. ¿Ok? Si los pies están rectos, ¿correcto? ¿A dónde apunta esta cabeza? Justo en el vértice, ¿correcto? Si esto normalmente tiene que bajar y yo a esto le pongo un puntal aquí, ¿baja o no baja? No baja, ¿verdad? Esa es la parte mecánica por la cual actúa el envolverle los pies a los niños. Porque son 2 puntales que no le dejan bajar a esto, les están oponiendo. Porque el niño, cuando lo ponen en la cama, no está pues como si fuera soldado ahí bien recto, sus pies en flexión, sus caderitas flexionadas así, pataleteando, ¿verdad? Esa es su posición normal fisiológica, para que eso ocurra, su descenso normal. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas en relación a displasia del desarrollo de la cadera? ¿Cuánto tiempo tarda, doctor, ¿cuánto tiempo el niño se queda con ese arnés? Depende de la disciplina de su mamá. El tratamiento en sí, en 3 meses, esas caderas ya tienen que estar normales. ¿Se utiliza correctamente? Si utilizas, no, bueno, sí correctamente, y que lo utilices como se te indica. Esto tiene que utilizarlo mañana, tarde y noche. Todo el tiempo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por ejemplo, yo, por un mes, retorno al mes un control radiográfico para ver cómo está. Si está descendiendo, otro mes más. Si ya en ese segundo mes está dentro de los rangos normales, ¿qué se hace? En forma intermitente, para ver si eso se mantiene, baja o regresa, o retrocede. Intermitente quiere decir ya el papá, la mamá, más la mamá en todo caso, siendo sinceros, la mamá va a decidir si va a utilizar ese niño o niña en el día, 12 horas, o por la noche. Ellos deciden. Algunos deciden por X y Z razón día y otros por X y Z razón noche. ¿Ok? Y se vuelve a valorar.
y luego se tiene que hacer unos controles evolutivos al año, a los 2 años, 4 años, que eso ya es su esquema del tratamiento del ortopedista infantil. ¿Ok? No es, ya lo solucioné, listo, alta definitiva. Hay que hacer un procedimiento. Ahora, pie equino varón congénito o pie de Borges es una deformidad compleja que ocurre en el pie, donde se asocia un equino, como se dice, un varo, un aducto y una rotación interna en los pies. ¿Me dejo entender? ¿Qué es equino? Extensión. ¿No ve? Varo, aducto y rotación interna. Los pies se van hacia abajo y hacia arriba. Su prevalencia es de 1 en 1000, en la mitad de los casos, hasta la mitad. Es bilateral y afecta más a los varones. Entonces, ¿quiénes tienen displasia? Las mujeres. ¿Quiénes tienen los pies chuecos? Los niños. Ok, básicamente, ¿qué es? Dentro de su patología es que los huesos del tarso tienen alteraciones plásticas. Por ejemplo, el astrágalo, su tamaño es más reducido, ¿ok? Su cuello es más corto y tiene una desviación medial y plantar. El escafoides se articula con el aspecto medial del cuello del astrágalo y no en su faceta articular normal. Y la relación de estos huesos, por ende, es anormal. Y también hay una alteración en la articulación entre el astrágalo y el calcáneo. Y se hace evidente las desviaciones en el medio pie y en la región distal que va junto con él, o sea, la región o el antepié. Los ligamentos, por estas alteraciones, tienden a engrosarse y los músculos a ser hipoplásicos. ¿Vale? Y cada uno de ellos tiene su determinada alteración o por qué se produce. El equino es una flexión plantar, ¿ok? Del astrágalo, por acción inclusive del mismo tendón de Aquiles, ¿ok? Con contractura de la cápsula posterior del tobillo y un acortamiento del tríceps sural. ¿Cuáles son los componentes del tríceps? Los gemelos, ¿qué más? Gastrocnemius, medial, lateral, ¿qué más? El sólido. ¿Ok? Luego, por eso se produce. El varo es una alineación paralela en el plano frontal del astrágalo y del calcáneo, ¿ok? Con contractura en la cápsula medial. Me dejo entender, ¿no ves? Se desvía hacia adentro de la articulación subastragalia. Luego, con una contractura del músculo tibial posterior. ¿De dónde se inserta el tibial posterior? En el escafoides o navicular. Y esto inclusive hay una patología que también va asociada con él en las tarálicas. El aducto es una desviación medial del cuello del astrágalo. Me imagino que se están acordando porque algunas les he hecho repaso inclusive del hueso cuando hemos hecho fracturas de estos huesos. Por eso es importante. Y un desplazamiento medial de la articulación astrágalo escafoidea. Me dejo entender, ¿no ve? Todito va relacionado. Y una aducción del metatarso.
¿Qué nos falta ahí? Una clasificación. En pie equino, posicional, y idiopático y teratológico. Teratológico porque va asociado a otras enfermedades, ¿correcto? Idiopático porque algo ha pasado en su formación. Y posicional, por ejemplo, el oligoamblios o inclusive el estar en posición podálica. ¿Ok? Y la clasificación, hay una clasificación de Tinegriu que la valora el equino en 4 grados. Eso es solo para el equino de lo que es todo el componente del y equino congénito. Clínicamente se evidencia esa del paciente. Así se va a presentar, donde vas a ver el varo, el equino, el aducto, y dice también el supino, y obviamente por el engrosamiento, el acortamiento de esos ligamentos va a haber un cambio. ¿Ven? Ahora, una vez diagnosticado eso, haces el tratamiento, y el tratamiento se hace con el método Ponseti. El método Ponseti son una serie de cambios de yeso que buscan corregir esa alteración en el alineamiento, en el eje de los diferentes huesos del tarso: calcáneo, astrágalo, escafoides y los demás. ¿Ok? Buscando primero hacer que ese pie, reduciendo primero el aducto, el varo. Para el último se deja la reducción o la modificación del equino. Si se logra corregir todo, se utilizará ya unos campeones separadores. Y si no se puede corregir el equino porque es muy rígido, se tiene la opción de hacer una tenotomía del tendón de Aquiles. Tenotomía. ¿Dudas, preguntas sobre eso? ¿Se puede usar qué dijo, doctor? Perdón, no se ¿En qué? escuchó. Si no se puede corregir, ¿se puede usar qué dijo? No, una vez corregido se utilizarán unos separadores para conservar. ¿Okay? Ahora, la enfermedad del Lecca abierta, ¿qué es? Primero, se causa, es desconocido, o la causa es desconocida. ¿Qué es? Es una necrosis de la cabeza femoral. ¿Ok? Y es una enfermedad autolimitada. Tiene o se ha visto algunos factores genéticos que están asociados en él. Y hay un estudio en el que lo relaciona a la obstrucción de la arteria circunfleja posterior. ¿Rama de qué arteria es la arteria circunfleja posterior? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cadera? Antes de clasificarla y todo, les decía qué es cadera y cuál la importancia de su irrigación. ¿Se acuerdan? A eso se refiere. Y les decía yo que cuando hay en adultos fractura en la cadera y se altera esa circulación, ¿qué pasa con esa cabeza? Se mueve. Entonces, hay un estudio que los relaciona a la obstrucción de la circunfleja posterior. Entonces, ocurre en uno de cada 1500 niños. Es más frecuente en varones, 6 a 1, y afecta más entre los 3 y los 13 años. ¿Por qué? Porque en esta edad es donde los niños son más hiperactivos. ¿Ok? Está relacionado también a eso. Entre más hiperactivo es el niño, mayor el riesgo. Clínicamente, ¿qué tienen estos niños? Un dolor a nivel de la cadera. Pero este dolor suele migrar como si fuera en la rodilla y te abarca toda la
región que va de cadera a rodilla, que refiere como se debe todo, ¿ok? Y hay una claudicación en la mano, ¿por qué? Por el dolor que le produce a este niño este problema. Y al examen físico ha de haber limitaciones en los arcos de movilidad de esa cadera, por flexión, abducción y rotación interna. ¿Ok? Dentro del gabinete solicitas radiografías en AP de pelvis, comparativa de caderas, y la proyección de Lowenstein para ver la cabeza humana. También puedes pedir una cintilografía ósea. ¿Ok? Ahora, otro estudio ideal para esto es la tomografía. Y inclusive en personas adolescentes mayores hay una patología que se llama edema óseo. Y eso también es dolor en la cadera, y no hay una causa. En eso se puede hacer una resonancia magnética nuclear para ver si estás en ese problema. Fuera de eso, regresando a nuestro, los parámetros radiológicos por los cuales se valora esto son los de Anton, lo cual tiene 4 pilares. Te habla de la necrosis, de la fragmentación, de la reosificación y de la remodelación de eso. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Quién les decía que era en un principio? ¿Qué tipo de enfermedad era? Autolimitada. ¿Hay otras patologías autolimitadas? Sí. ¿Cuáles son? Las osteocondritis. Y hay una que les hablé, ¿no ven? Cuando hay tal enfermedad de Sefer. Ok. Y la clasificación la divide en 4. Va a depender del compromiso en esa cabeza femoral. 25, 50, más del 50 y sin compromiso completo. Entonces, los 4 parámetros. ¿Qué se ve radiológicamente? ¿Cómo se ve la necrosis? ¿Cómo se ve la fragmentación? La reosificación y la remodelación. ¿Qué encuentras en cada una de ellas? ¿Ok? Luego, el tratamiento en la fase aguda es eliminar el dolor. ¿Cómo vas a eliminar ese dolor? Con analgésicos y colocando al paciente una tracción de partes blandas. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir la presión del acetábulo en la cabeza femoral. Porque ese niño ni deambular puede. Entonces se tracciona para que esa cabeza esté libre y pueda recuperar. Ok, no esté con presión, porque no va a salirse fuera del acetábulo. Luego buscas la recuperación de la movilidad de esa cadera con fisioterapia. ¿Y se puede cronificar? Sí. Entonces, ¿qué haces cuando ya es crónico? Tienes que mejorar mediante cirugías la cobertura del acetábulo a esa cabeza femoral. Mejorar la movilidad y, obviamente, ver la parte biomecánica. Todos los huesos y articulaciones, principalmente las articulaciones, tienen su biomecánica. ¿Ok? La polidactilia. ¿Qué es polidactilia? Presencia de dedos extra, sean estos en las manos o en el pie. Ahora estos pueden presentarse unilaterales
Pueden presentarse solitos o pueden presentarse también bilaterales o pueden presentarse asociados a un síndrome que tenga o pueda tener este paciente. ¿Ok? Y como dice ahí, cuando es de presentación única, generalmente es autosómico dominante. Es la más frecuente en las extremidades superiores. Su incidencia va de 1 a 1000 recién nacidos vivos y el 80% de estos es una polidactilia postaxial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Es que se presenta más en el lado cubital o en el lado, en la extremidad inferior, ¿cuál es? Y más frecuente en varones. Su etiología tiene que ver con alteraciones o hay alteraciones genéticas. Por ejemplo, el gen GL3 se lo ha visto asociado. ¿Okay? ¿Qué hace este gen? Controla las proteínas morfológicas del hueso. ¿Okay? Y el factor de transcripción del MSX. Este, a su vez, controla la separación de los dedos primitivos. ¿Cómo son la mano? ¿Alguna vez han visto una ecografía? Empieza ahí, concluye ahí, o sigue ahí, perdón, y concluye separados. Entonces, esos genes actúan en esas fases. Y, obviamente, una mutación te va a producir una alteración. Mutación en eso te va a producir una alteración en la proteína morfológica del hueso. Y cuando no hay inhibición del gen SH, también se puede presentar. Hay otros genes, el ZNH y hay uno más que no me acuerdo ahorita, que se los ha ido estudiando y que están relacionados a este problema, a esta patología. También se encuentran asociadas, como les decía, malformaciones, como ser la trisomía 13 o 18, el síndrome de Meckel y la displasia condroectodérmica. ¿Okay? La clasificación es lo que su compañera decía: preaxial, postaxial. ¿Qué son postaxiales? O los dedos que se duplican hacia el lado radial de la mano y tibial del pie. Postaxiales hacia el lado cubital de la mano y al lado del peroné del pie. ¿Ok? Y los centrales en el centro. ¿Correcto? Ahora, el tratamiento quirúrgico en los postaxiales en ocasiones son como apéndices. ¿Ok? Y solo es colocarle un hilo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que se seccione el pedículo. ¿Qué tiene ese pedículo? Ahí está su vena suave. ¿Qué? Y si tú lo ligas, ¿qué pasa? Se necrosa y se cae solito. ¿Me ha tocado hacerlo? Sí. Es el único que he visto de estos, de una polidactilia, y justo esa me tocó la más fácil. Y las preaxiales, estas sí requieren intervención quirúrgica. Hay que corregir los ligamentos, hay que corregir las articulaciones, todo lo que se altera. Para ¿Por qué no puede se quedar? ¿Qué? Este. ¿Tú quisieras tener eso? ¿No? ¿Qué?